como trincheras para poder protegernos. Quizás de aquí salían uno a uno hacia allá, a la parte alta, mirar que no había nadie, y en caso hubieran, tenían que tirarse de guata hacia esta trinchera. Llegaban los cadáveres ahí afuera, y decían, ¿quién es? Fulano de tal. Le hacían la ficha y la ficha la ponían aquí. Por aquí venían las personas y dejaban a todos estos soldados caídos por todo este piso. Se escuchan cosas, ¿no es cierto, Ranquito? Sí, se escuchó recién una rama que... Bueno, adelante escuchamos pisadas. Uy, weón. Se escuchó una pisada. ¿Qué pasó? Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a otro videazo de Jotita.3. En esta oportunidad me encuentro en un sector denominado Placilla, ubicado en la quinta región de Chile. Para este video tendremos que viajar más de 130 años hacia atrás, precisamente al momento de la batalla de Placilla, la batalla más sangrienta y cruel, y que incluso los combatientes eran Chile contra Chile. Así que si quieren conocer esta historia, quédense en este video porque vamos a llegar exactamente al punto en donde se llevó a cabo esta batalla. En la actualidad se encuentra todo construido con viviendas, incluso con caminos en buen estado en donde se puede transitar, pero si damos vuelta un poquito hacia acá y trazamos una línea imaginaria entre el cemento y la tierra, ya tenemos que viajar unos años hacia atrás, solo una zona rural llena de pastos, de piedras, de árboles gigantescos, ya adentrándonos al lugar de los hechos. Pero también no estoy solo, sino que en este minuto me acompañan dos grandes youtubers, Franquito Mercante y Renzo. ¿Cómo están, amigazos? Tanto tiempo, amigos de Jotita.3. En este momento nos encontramos en un lugar bien emblemático donde ocurrió una gran batalla, que es la batalla de Placilla. Vamos a conocer algunos lugares bien extraños y también vamos a venir a este lugar de noche, donde les voy a contar algunas anécdotas que pude vivir. Así que prepárense porque este video se viene pero de terror. ¿Qué tal los amigazos de Jotita? ¿Qué tal? Como les comentaba recién Franquito, estamos en un lugar donde se llevó una batalla súper importante y bien histórica acá en el país. Estamos en el lugar in situ donde ocurrió todo. Así que va a ser bastante fuerte grabar este video y en este caso acompañar a Jotita, que muchas gracias por la invitación. Así que esperemos que salga un tremendo videito el día de hoy en un lugar súper histórico. Aquí está más claramente la división de estas dos épocas. Hay un edificio casi nuevo, mientras que me encuentro en uno de los puentes antiguos y que se puede notar la antigüedad que este tiene. Ya podemos ver muchas divisiones, tanto ahí como otro camino hacia allá. Pero imagínense esto en tiempos antiguos, en donde muchos soldados se agrupaban en ciertos puntos estratégicos para después, cuando empezara esta batalla, atacar de una manera sabia para poder intentar acabar con el enemigo. Pero para ponernos en contexto de cuál es la guerra que les estoy hablando, se trata de la guerra civil del año 1891, la que se llevó a cabo precisamente en Chile. Pero esta batalla tuvo un comienzo, en donde José Manuel Balmaceda era presidente de nuestro país y él tenía en mente fomentar el desarrollo industrial de nuestra nación, por lo que se iba a necesitar mucho dinero y él quería sustentarlo con las salitreras de aquel momento. Por lo que este presidente presenta su propuesta, la que fue inmediatamente rechazada por el Congreso. Pero de igual manera este presidente firma un acta en donde nuevamente utiliza el presupuesto solicitado el año anterior. Y desde este minuto el Congreso inhabilitó al tiro a este presidente, formando un gran conflicto entre quienes aprobaban esta ley y quienes la desaprobaban. Eso fue un comienzo para que comenzara un conflicto entre el presidente y el Congreso, pero esto se convirtió en guerra una vez que el presidente Balmaceda dictó la orden de cerrar al Congreso, el que transformó inmediatamente a una guerra civil en nuestro país, la que duró alrededor de 6 meses, en donde hubieron más de 4.000 chilenos que perdieron la vida en ese entonces. El Congreso se llevó el completo apoyo de la Marina, mientras que el presidente Balmaceda se quedó con el apoyo del ejército, en donde incluían el batallón de Coquimbo, Valparaíso, Santiago y Concepción. Esta guerra se llevó a cabo por tierra y por mar, en donde los primeros meses la parte más fuerte de esta batalla fue en el norte de nuestro país, pero ya en agosto del año 1891
todo este conflicto se trasladó directamente al centro de nuestra nación, en donde primeramente llegaron a la localidad de Concón, en donde se armó un pequeño conflicto donde los soldados del Congreso salieron victoriosos, mientras que los del presidente tuvieron una pequeña derrota, pero esto no definía toda esta guerra, puesto que después de ese pequeño conflicto, todos los soldados que aún quedaban comenzaron a avanzar de forma paralela en dirección hacia Valparaíso, en donde precisamente aquí en este sector de Placilla se iba a desencadenar la batalla más sangrienta de nuestro país. Y es así, amigos, como hoy en día este lugar está rodeado de grandes árboles, pero aún quedan algunas huellas que no es seguro que sean de aquella época, pero sí sabemos que estamos en los terrenos en donde se llevó a cabo esta batalla. En este sector de Placilla existe un museo histórico y precisamente tiene un gran porcentaje de historia con respecto a esta gran batalla. Y dentro de este museo, amigazos, tenemos el mapa a nivel del aire, cómo se encuentra actualmente esta localidad de Placilla. Está bordeado por casas, pero si nos vamos a la historia, aquí arriba, en este morrito, fue en donde se instaló la artillería de Balmaceda para poder atacar directamente hacia abajo, en donde aquí antiguamente no estaban esas casas, pero sí se encontraba el batallón del Congreso. Y que incluso en la actualidad aún tenemos un camino que fue considerado el camino real, y es precisamente ese que está ahí. Cucharas, tenedores, cuchillos antiguos en donde cada soldado utilizaba para poder alimentarse y prepararse. Algunas balas encontradas. Los combatientes balmacedistas estaban situados arriba con una gran ventaja, puesto que ellos podían bajar atacando, aprovechando las alturas, mientras que los congresistas comenzaron a rodear todo este cerro, pero hubieron algunas situaciones que favorecieron a estos congresistas. Eran mucho más que los balmacedistas. Imágenes un poco fuertes de muchas de las personas que perdieron la vida y que incluso eran quemadas para poder ser destinadas a una fosa común. Los armamentos reales de aquella batalla, y que incluso a través de imágenes nos hacen viajar en el tiempo. El estar en un lugar en donde hace más de 130 años se llevó a cabo una de las batallas más sangrientas en este punto, y que así como pudieron ver balas, tenedores, e incluso nos hace viajar en el tiempo y también entregar la importancia que tiene tanto este lugar como museo, como también todo este terreno que ha marcado la historia. Y es así, amigos, como queda el recuerdo, en donde hoy se encuentra todas estas construcciones, pero ya a este costado vemos un camino de tierra, incluso ahí donde va Franquito y Renzo, y a este camino fue al que se le denominó como Camino Real, y exactamente en uno de esos puntos de ahí arriba fue en donde ocurrió esta gran batalla. Viajamos de inmediato al pasado, en donde detrás mío está todo al natural. Aún existen algunos cercados, no creo que sean quizás de hace 100 años atrás, pero sí, por ejemplo, esas mismas lomitas que están más arriba podrían haber sido parte de protección de esta guerra. A los costados no quedan viviendas, sino que solo este camino, pero a pesar de eso, allá sí queda una casa que incluso se ve que es muy antigua, y justamente bordeando todavía este camino real, que si bien está compuesto por muchas curvas, en donde chilenos combatieron contra chilenos, y entre todo este camino y entre medio de todos los árboles iban quedando cuerpos sin vida. Cuando uno camina por estos lugares, o alguien que desconozca de toda esta historia y de esta batalla, puede que camine por este sitio y no sienta nada o no se percate de ninguna cosa, pero cuando vienes a este lugar informado y sabes acerca de esta batalla de Placilla, es distinto, como que sientes otro tipo de ambiente, te intentas imaginar lo que pasó acá, la cantidad de personas que murieron dando todo por su vida, y que muchos cadáveres quizás pasaron por este camino, muchos de estos 5.000 personas que murieron en la batalla. Y es así, amigos, como llegamos a este camino real, en donde fue un punto céntrico de esta terrible batalla, en donde se enfrentaría el ejército congresista con el ejército balmacedista, y estos hombres del Congreso estaban dirigidos bajo el mando del general Estanislao del Canto y asesorado bajo el coronel Emilio Cornell, quienes junto a 11.000 hombres eran un bando denominado los congresistas. Mientras por este otro lado estaba el general Orocimbo Barbosa y José Miguel Alcerreca, quienes dirigían el bando de 9.500 hombres que pertenecían a los balmacedistas, en donde el 27 de agosto se dirigieron desde Concón hacia acá por caminos paralelos,
en donde se vieron las caras por primera vez ese mismo día, pero no lo utilizaron para enfrentarse en ese mismo momento, sino que ahí descansaron y reunieron fuerzas para la gran batalla que se avecinaba. Y es así como el 28 de agosto, pasado las 6 de la mañana, los congresistas venían por este camino real en dirección a Valparaíso, mientras que los balmacedistas, en un camino paralelo y justamente arriba de un monte, instalaron toda su artillería, en donde aproximadamente a las 7:45 de la mañana comenzaron los primeros disparos y cañonazos por parte de los balmacedistas, y esto provocó que los congresistas no se quedaran sin responder, por lo que empezó a provocar justamente por todo este camino real la gran batalla de Placilla, y en definitiva no había piedad en ese minuto. Los congresistas tenían una mayor cantidad de hombres. Esto comenzó a notarse ya en el campo de batalla, en donde cada vez iban apoderándose más del bando contrario de los balmacedistas, quienes incluso estaban en altura, pero no pudieron resistirse, puesto que comenzaron a atacar por todos los bordes hasta arrinconarlos hacia un costado, en donde cada vez más personas perdían la vida, mientras que otros ya sin nada más que hacer tenían que comenzar a huir, y que incluso a las 10:30 de la mañana ya no había nada más que hacer, ya se había designado la victoria para uno de ellos. Es que, amigos, el imaginarse que estamos en un camino en donde corrían soldados para allá, para acá, por este mismo sector pasaban balas, cañonazos, que logró incluso que fuera una de las batallas más terribles de Chile. Existe una de las viviendas más antiguas que tuvo directa relación con esta batalla y que incluso recibió a muchos de los caídos en ese punto. Esta se construyó en 1750. Llegaban los cadáveres ahí afuera y decían, ¿quién es? Fulano de tal. ¿Qué es lo que trae? Ficha, plata, ya. Le hacían la ficha y la ficha la ponían aquí. Aquí ponían la ficha del cadáver y después lo iban a enterrar arriba, a una fosa que hicieron arriba. Aquí iban colocando la ficha, ya, ¿cómo se llama? José Pérez, ahí va, pum, 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 pum. Y después al mediodía venían y sacaban las fichas, se las llevaban y después seguía otra vez, pues hicieron como 20 días cerrando esa cuestión. Se hicieron 3.000 gatos y no había cómo llevarlos a Valparaíso, ni cómo llevarlos, no había cementerio, no había nada, sino que hacían un hoyo y ahí los iban metiendo todos. Estaba lloviendo en agosto. Entonces, ¿qué pasó? Y aquí en mucha grea, donde se hacen los ladrillos, empezó a tirar los cadáveres, vestidos como estaban, con botón y todo. Y después le tiraron encima lo mismo que habían cavado. Y con el calor se hizo un cemento. Y eso después sacaron como a un montón de tiempo después cadáveres de ahí y estaban intactos. Se conservaban porque estaban en ladrillo prácticamente. El ladrillo aquí, ladrillo allá y ladrillo arriba. Aquí llegaba en carretilla, llegaban ahí. Aquí hay una tabla donde se firmaba el militar o qué sé yo, el estafeta le llamaban en ese tiempo. Imagínense trayendo a las personas sin vida en carretillas y la persona que estaba encargada aquí de anotar a quién correspondía ese cuerpo. Por aquí venían las personas y dejaban a todos estos soldados caídos por todo este piso, hasta que alguien los llevara, los juntara y se los llevara a su lugar de destino. Una casa, amigos, que guarda la historia tanto en los años de construcción, que fue mucho antes, en 1750, pero que a su vez fue un punto importante en aquella batalla, que si bien ahora en todos estos alrededores fue un punto clave en donde los cañonazos, los gritos de guerra se llevaban a cabo en todo este sector, fue un punto que hoy en día se encuentra aún en pie, y en esa época todas estas murallas son testigos de aquella terrible batalla. Esto correspondía a una trinchera, entonces. Una trinchera. Lo que era una posible trinchera. Aquí hay un espacio plano, pero estamos bordeados por montañas en donde estaba especial para poder cubrirse ante cualquier ataque que venía desde el cerro allá arriba. E incluso hay algunos vestigios de maderas que puede que sea quizás de una época pasada, no sé si de la misma. Para este otro costado, amigos, también se puede notar que yo en este minuto estoy como agachado y me puedo cubrir ante cualquier ataque. Estos lomitos era posible poder detener alguna bala, algún disparo del enemigo. Algo que quizás yo me coloco en este minuto de rodillas y ya pierdo toda la visión hacia ese costado. Por ende, cualquier bala que viniera desde ese lugar pasaba directamente por arriba, dándome la posibilidad de sobrevivir y en este caso de todos estos combatientes de poder seguir avanzando y atacando a lo que en ese minuto era su enemigo. Claro que también tenemos que considerar que era Chile contra Chile.
también tenemos como trincheras para poder protegernos e ir avanzando. Quizás de aquí salían uno a uno hacia allá en dirección al enemigo, y aquí tenían que subir así para poder llegar a la parte alta, mirar que no había nadie, y en caso vieran tenían que tirarse de guata hacia esta trinchera para después poder despejar el camino, y una vez que todo se despejara comenzar a avanzar y cruzar por el camino real que se encuentra un poco más allá, para después seguir avanzando hacia Valparaíso. Pero de verdad, amigos, el poder recorrer esto, lo que es como un bosque, nos hace viajar a este pasado. E incluso si cerramos quizás los ojos podemos escuchar esos cañonazos, esas balas, pero a su vez también nos traería el recuerdo de todo ese sufrimiento, todo ese temor de muchas personas que llegaban en los ejércitos y muchas personas que combatieron que no tenían idea, puesto que en ese minuto lo importante era reclutar a cualquier persona que fuera parte de cualquiera de los dos bandos. Traían ancianos, niños, todos quienes podían tomar un arma eran destinados para así poder pelear en esta batalla. Muchas de las personas venían a este punto y no tenían idea de cómo disparar, no tenían idea de qué es lo que tenían que hacer. Muchos simplemente esperaban su muerte, o otros tenían el instinto de quizás una batalla, pero no todos eran combatientes. Pero lo que sí tenemos claro es que esta fue una de las más grandes batallas, y que incluso hasta el día de hoy se recuerda como una de las más sangrientas y terribles de nuestro país. Dándole las gracias aquí a don Fernando, quien nos permitió entrar a este lugar de historia. Don Fernando, quería agradecerle. Con el mayor gusto, porque aquí estamos para servirlo, cuando gusten, tu casa. Muchísimas gracias, don Fernando. Y él fue, amigazos, quien nos permitió entrar a esta casa histórica. ¿De cuántos años era, don Fernando? 1750 tiene la construcción, y es del 1891, bueno, para la guerra fue conocida. Esta tuvo una relación con esta gran guerra. Una de las más sangrientas, tengo entendido, que claro, es de Chile. Y 3.000 y tantos muertos en 2 horas y media de batalla. Algo totalmente impresionante, así que muchas gracias. Cuando gusten a su casa, caballero. Muchas gracias. Recordar que ahí murió el general Orocimbo Barbosa. La casa que se ve al frente era la posada, ahí estuvo O'Higgins. Después de que estuvo ahí, en carreta salió arriba y estuvo en el miradero O'Higgins, a donde hoy día se llama el miradero O'Higgins, y de ahí dijo: de estas 4 tablas depende el destino de América. Estaba la flota de buques. Amigazos, como decía aquí don Fernando, en este lugar fue en donde murió el general Orocimbo Barbosa, justamente en uno de estos puntos. O sea, eso quiere decir que él estaba combatiendo en este lugar cuando de repente una bala desde allá o una bala desde acá pegó directamente a él, o quizás alguien frente a frente acabó con su vida. Y él terminó en este punto, y que incluso esa casa del costado forma parte muy importante, puesto que O'Higgins mismo estuvo dentro de ella, transformando estos dos lugares, tanto el camino en medio, que es el camino real, como esa casa que fue habitada en su minuto, como también este lugar histórico en donde murió un general de aquella batalla, y así también ese lugar de allá al fondo en donde se encontraba esta casa en donde llegaban todos los combatientes heridos de aquella época de la Guerra Civil de 1891. Y fue así, amigos, que ya después de las 10:30 de la mañana aproximadamente ya no se escuchaba ningún sonido de bala, ningún cañonazo, puesto que ya todo había terminado, en donde los congresistas tuvieron una victoria decisiva y los balmacedistas fueron derrotados definitivamente, en donde el ejército de Balmaceda tuvo una caída de más de 3.500 hombres entre muertos y heridos, el que era equivalente a más del 30% del total que llegó a la batalla, mientras que el Congreso tuvo más de 2.000 hombres de baja entre muertos y heridos, quienes sobrepasaban más o menos el 20% de toda la tropa que llegó a este campo. Y fue así en donde finalmente, y con la victoria del Congreso, se apoderaron de Valparaíso y le pusieron fin a esta guerra civil. Y es así como el presidente Balmaceda, el 29 de agosto de 1891, admite su derrota y entrega todo el mandato al nuevo presidente Manuel Baquedano, en donde finalmente Balmaceda se quita la vida en la embajada argentina.
Bueno, Jotita, para serte súper honesto, yo la vez anterior en mi video sí tuve la oportunidad de visitar estos caminos, recorrer esta zona, que técnicamente es una zona que está bastante cargada y tiene hartas cosas interesantes, que ya las vamos a conocer en un ratito más. Vamos a esperar a que caiga la noche un poco más, ¿no es cierto? Efectivamente, para que estemos de noche, para ver si podemos lograr captar algo obviamente más llamativo, y como estamos viendo, ya se está haciendo. Y de verdad quédense porque Franquito más ratito les va a contar una experiencia que vivió aquí y precisamente vamos a ir al mismo sector. Efectivamente, con tertulios y amigazos. Y con el polerón que me lo puse recién porque ya de verdad está haciendo mucho frío. Con Franquito y con Renzo hemos vuelto y que si pueden ver hacia allá atrás continúa este camino real. Pero nosotros nos vamos a introducir un poquito más al bosque, que fue precisamente en donde Franquito vivió una experiencia un poco paranormal. Bueno, yo diría que bastante paranormal, y él se los va a comentar y vamos a ir al mismo lugar de los hechos. En este lugar, yo hace un tiempo atrás, en uno de mis videos, pude captar algo que hasta el día de hoy no sabría decirles, pero por este mismo camino yo venía solo, y es que como que me dio como una especie como de angustia. Y sin mentirles, antes de que me diera esa sensación, mi cámara estaba grabando el autoenfoque como que se hubiera captado algo más adelante. Y al momento de mirar hacia el frente, veo pasar algo que hasta el día de hoy, como lo vuelvo a repetir, no sé qué fue exactamente. Pero lo que sí, después al ver la cinta en la grabación, me di cuenta que pasó como una neblina blanca, cosa que en ese momento no vi absolutamente nada. Me extrañó mucho ver esa como cosa que pasó, que obviamente que coincidió justo con lo que yo alcancé a ver. Y además me dio como una especie como de crisis de pánico, que es como bien extraño eso, pero tuve que salir corriendo. Por favor, miren el sensor atrás mío, indicando que hay alguien atrás mío y no hay nadie, miren. Hacia allá atrás se encuentra este camino real, pero para la dirección en que vamos es posible que muchas de estas personas que combatieron en ese minuto hayan pasado por alguno de estos sectores y muchos también hayan perdido la vida en alguno de estos puntos. Amigazos, en esta primera parte no se sintió nada así como extraño, pero sí lo que yo noté es que la temperatura ya comenzó a bajar. No sé si es producto de que estamos ya en pleno cerro o quizás ya es algo del ambiente y de todo lo que pasó en este lugar. El andar por este camino que es histórico se ve como un camino normal, pero estamos pasando precisamente por el campo de batalla, que son muchos kilómetros en donde más de 20.000 soldados comenzaron a batallar en estos sectores. En este minuto nos encontramos en lo que se denomina como zona cero, o como punto exacto en donde se llevó a cabo la mayor parte de este conflicto, con respecto a la mayor cantidad de caídos y en donde fue mayor el enfrentamiento. Pero el estar en este momento, en este lugar, créanme que de verdad el cuerpo como que empieza un poco a tener algunas reacciones, no tanto de miedo ni tampoco que nos estemos sintiendo cosas extrañas, pero lo que sí se siente como un respeto a todo ese tiempo que ha transcurrido, pero más aún por el hecho sucedido en este punto. Y es así como se ve de noche, amigos, en donde marca solo la sombra de todos esos árboles en esta lomita. Y que antiguamente donde están esas luces ahora estaba la zona habitada, pero todo esto era un campo de batalla, un campo abierto. Mira, si me preguntas ahora si alguna vez me imaginé que iba a estar aquí, te hubiese dicho que no, pero eso es lo bonito de crear contenido y de traerles material a ustedes, en este caso aquí con Jotita, en el canal de Jotita, que puedes revivir muchos momentos históricos de nuestro país. Y en este caso nos encontramos acá, como les comentaba Jotita, en la zona cero, donde se llevó la mayor parte de esta guerra a cabo y donde murieron muchos soldados en este lugar. Amigazos, Franquito con Renzo escucharon unos pasos aquí mientras yo grababa al lado de allá. Por ahí para adentro se escuchó. Como atrás de estas ramas tiene que haber sido. Sí. ¿Pisaron las hojas? Se escuchaban las ramas sonar. Cuando quebran, tipo cuando pisáis y se quebran las ramas, se escuchó clarito. Y un poquito más adelante nomás. En este momento donde nos encontramos ahora es prácticamente la zona cero, debido a que justamente acá es donde se vienen a realizar las excavaciones, donde se buscan vestigios de esta batalla y donde lamentablemente se fue hace unos años atrás descubierta una fosa común. O sea, así es como se ve este minuto, este campo de batalla que
uno puede ver ramas y que incluso se escuchan cosas, ¿no es cierto, Franquito? Sí, se escuchó recién una rama que, bueno, antes escuchamos pisadas, ahora escuchamos la rama que, bueno, puede ser también parte de la naturaleza. Uy, weón. Se escuchó una pisada. ¿Qué pasó? Considerando la gran batalla que muchos perdieron la vida en uno de estos puntos y que hoy solo queda el recuerdo entre estos árboles que ya han crecido muchas veces, quizás lo único que hacen en este momento es como frío, pero solo se han escuchado algunas ramas que puede que sean algunos animales nocturnos. Me gusta recorrer un poco solo también, amigos, más sabiendo que estamos en medio de donde fue la batalla y que de verdad ni siquiera hay luna en este minuto. Igual da bastante miedo. Y solo pensando que muchas de las personas, muchos de estos soldados cayeron aquí. Un poco aterrador, pero se siente un poco distinto. Pero debe ser porque sabemos lo que ocurrió en este punto. Allá vienen los amigazos. Amigos, hacia el fondo allá se acaban de escuchar unos pasos. Se escucharon como por allá. Como por allá, ¿no, Renzo? Lejos, sí, salió tan lejos. Pero... Sí, se escucharon. Pero eran como que venían hacia acá, ¿no? Eso no identifique si no era como que se iban las ramas de acercando. Ese se escucha en las ramas. No, lo mismo. Increíble, amigos. Incluso ni siquiera hay viento. Hay un poquito de viento. Miren, esas ramas se mueven con suerte. No hay algo así como que dijéramos, no, esa rama chocó con la otra y por eso fue el sonido, sino que fue como en el suelo. En este momento vamos a practicar una psicofonía y vamos a prestar atención, oído, a ver qué nos pueden responder en este momento las psicofonías. ¿Hay alguien en este lugar? ¿Podrías decirme tu nombre? ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Cuántas personas fallecieron acá? ¿Era farmacéutico? ¿Por qué tantos nombres? ¿Falleciste en la batalla? Me esperaba quizás una mayor actividad en el ámbito paranormal, pero bueno, esto también sirve para que ustedes, los espectadores tanto de Jotita, mío y de Renzo, puedan quizás de alguna u otra manera experimentar que no siempre esto es así, no siempre es que uno vaya a un lugar y se va a encontrar con fantasmas o con cosas o psicofonías. Eso es muy relativo. De hecho, las veces que nosotros hemos podido lograr captar algo ha sido de verdad mucha suerte, porque estos fenómenos son muy acotados. No siempre se da la oportunidad de que uno pueda llegar e ir a un lugar y se den así tan explícito como en otras oportunidades lo hemos logrado captar. Pero de igual forma, en lo histórico me voy súper conforme, logramos entrar a una casa, así que en ese sentido me voy bastante contento y también alegre de haber compartido con ustedes, como siempre digo contigo, Jotita, muchas gracias, y debía también darle las gracias a Renzo por la invitación que aceptó de venir acá. Y bueno, las cosas son así y nos estaremos viendo en un próximo video. Este no va a ser el último y de seguro en otro va a ser totalmente diferente. Por divertida, Jotita, muchas gracias por haberme invitado a tu canal. En lo que es en el ámbito paranormal, estuvo bastante tranquilo la noche. Estuvo muy calmado, no vimos y no tuvimos grandes registros, al menos estando en terreno. Ya después en el video capaz que cada uno pueda captar algún tipo de psicofonía. Pero en el ámbito histórico la verdad es que nos vamos muy ricos, podríamos decir, como que adquirimos muchos conocimientos nuevos en este lugar. Pudimos vivir in situ cómo fue la guerra acá de Placilla en este sector, en estas tierras. Pudimos entrar a una casona de más de 270 años. Para mí solamente eso ya me da por pagado el día. Fue un nivel
El nivel histórico que tenía esa casa y lo que pudimos ver del lugar fue algo impresionante. Así que solamente con eso ya me voy pagadísimo de acá de las tierras de Placilla, en la región de Valparaíso. Y bueno, amigazos, ya saliendo de lo que era todo ese cerro, todos esos árboles en donde muchos soldados pasaron y metiéndonos directamente en lo que es este camino real, voy a ponerle término a este video recordando esta gran batalla que se llevó a cabo en el año 1891, denominada como la Guerra Civil, una de las más sangrientas de Chile, en donde muchos oficiales, muchos soldados perdieron la vida y la dejaron en muchos de estos puntos, y especialmente hoy en día este camino es el que es recordado por esta gran batalla. Y dándole las gracias al amigazo Franquito Mercante y así también al nuevo amigazo Renzo, quien también estuvo en este video y estuvo compartiendo en este recorrido, y a su vez también pudimos aprender bastante de qué es lo que significaba tanto esta guerra como este gran camino. Así que aquí están apareciendo los canales de los amigazos para que vayan a verlos, están muy interesantes tanto en lo paranormal como también historia con Franquito. Y con respecto a Renzo, ahí es más un modo urbex, así que también bastante interesante para que lo vayan a ver. Y yo me estoy despidiendo de este gran camino que ha sido desde la antigüedad y hoy es muy recordado por esa gran guerra. Así que muchas gracias, amigazos, si llegó hasta este minuto. No olvide su like, su suscripción, que es completamente gratis, y como les digo siempre, nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Cuídense mucho y que tengan una excelente semana. Chao, chao, que estén bien. Pónganle like.